algoritmos avaros y backtracking. ¿Ok? Em, en realidad son dos temas bien, bien cortitos, bien concretos, así que vamos a tratar de ahondar en ellos un poquito y tratar de que se comprendan bien. Hoy día también tenemos el ejercicio de la semana, que tiene que ver con uno de los temas que vamos a ver hoy día. Em, y, y eso, el día de hoy estamos terminando con esta parte de algoritmos o diseño de algoritmos eficientes y el día jueves vamos a empezar a ver estructuras de datos. ¿Ya? Entonces voy a compartir mi pantalla. Y porfa me avisan si pueden ver el apunte, que es lo que tengo abierto ahora en mi pantalla. Sí, se ve. Ok. Ok. Miren, nosotros hemos visto durante las últimas semanas, hemos visto algunas estrategias sobre cómo resolver problemas. em, eh, Algunos son problemas de optimización, ¿no? Problemas en donde nos piden, por ejemplo, encontrar el máximo de tal cosa, encontrar el mínimo de tal cosa, ¿sí? Em, en algunos de esos problemas, como por ejemplo en programación dinámica o en estos enfoques, eh, la idea era formular una solución basada en algún criterio eh, casi siempre recursivo y luego tratar de llevar ese problema que es recursivo en naturaleza a una representación em, iterativa a través de dos técnicas que hemos visto en programación dinámica, que eran tabulación y memorización. ¿Sí? Fíjense ustedes que en programación dinámica uno siempre encuentra el óptimo o la solución óptima a un problema. ¿Ya? En programación dinámica siempre encontramos una solución óptima. ¿Ok? Pero es porque si ustedes se fijan en programación dinámica, uno siempre va buscando todas las posibles opciones para resolver un problema, solamente que lo vamos haciendo de una forma inteligente a través de tabulación. ¿Ok? Vamos a ver ahora otro approach, que son los algoritmos avaros, que también sirven para resolver de alguna forma problemas de optimización, pero que a diferencia de la programación dinámica, no siempre me entregan una solución óptima. Y eso es porque a diferencia de programación dinámica, los algoritmos avaros se basan en que cuando tú tienes un problema, generalmente tú, la decisión que tomas para resolver la primera decisión que tomas para resolver ese problema es la primera decisión disponible que tienes o la mejor solución que tienes hasta ese momento. De manera que cuando tú vas construyendo una solución siguiendo digamos, esta metodología de ir siempre buscando solamente la solución que es óptima hasta ese momento, eso no garantiza que la solución final sea de todas formas óptima. ¿Sí? ¿Cómo uno puede representar un tipo de solución de problema con un algoritmo avaro? Es cuando, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos una montaña, ¿sí? Supongamos que tenemos una montaña y el problema que nosotros tenemos es que queremos llegar, estamos aquí, en esta posición, y queremos llegar hasta el tope de la montaña, ¿ya? Entonces, fíjense que una forma de cómo solucionar este problema es siguiendo una estrategia vara, en donde lo que yo voy a hacer estando en un determinado punto, por ejemplo aquí, es tratar de moverme hacia una posición que esté más alta que el lugar en donde actualmente estoy. Entonces, eso significa que yo me voy a mover, por ejemplo, hasta esta posición. ¿Sí? Una vez que yo estoy en esa posición, mi siguiente paso va a ser moverme de nuevo a una posición que esté más alta con respecto a donde estoy. Entonces, eso significa que yo estoy haciendo como pequeños pasos para llegar hasta la cima. Fíjense ustedes que cuando yo llego a la cima, según ese criterio, ¿sí? No hay ningún punto más alto que la cima con el cual yo tenga que moverme. Por lo tanto, yo asumo que a donde me quedé es la solución óptima. ¿Ok? Solamente para verlo gráficamente, ¿por qué un algoritmo avaro de este tipo no sería una solución óptima? Porque imagínense que yo tengo
dos montañas así. ¿Ok? Yo tengo dos montañas así y yo quiero ir desde este punto hasta la solución óptima, que en este caso el máximo es aquí. Fíjense ustedes que siguiendo esta estrategia vara, yo me voy a empezar a mover por esta colina hasta que llego a este punto. Sin embargo, como mi criterio me dice, ¿sí? Como mi criterio me dice que yo voy a moverme a una posición que tenga un valor más alto que el lugar en el que estoy, cuando yo llegue a una cima pequeña, que es este caso, entonces no va a haber forma de que yo salga de esa cima pequeña para irme hacia la solución verdadera. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esto en un problema varo, decimos que lo que hemos hecho es encontrar un óptimo local. ¿Ok? Un óptimo local. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta es una representación muy simple de lo que estamos queriendo hacer, pero vamos a verlo ahora con un ejemplo, con un problema real, y vamos a ver también cómo se implementa. ¿Ya? En el apunte, nosotros tenemos un problema que es el clásico problema de asignación de tareas. ¿Ok? Asignación de tareas. Lo que tenemos son n actividades o n tareas, ¿sí? Desde A sub 1 hasta sub n, ¿de acuerdo? Y lo que queremos es poder encontrar, ¿sí? Poder encontrar la mayor cantidad de tareas que se pueden realizar para un cierto criterio, ¿no? Por ejemplo, supongamos que estas tareas son como reuniones en una sala común, ¿sí? Entonces, entiéndase que yo tengo una sala que no se puede ocupar para hacer dos tareas al mismo tiempo, y por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es tratar de encontrar cómo maximizo la cantidad de reuniones que se pueden llevar a cabo dentro de esta sala. ¿Ok? Lo que vamos a tener como punto de partida, ¿ya? Lo voy a poner acá en la pizarra. ¿Ya? Yo voy a tener eh, n, n actividades o n, perdón, ¿sí? Voy a tener n, ¿sí? N horarios, ¿sí? Horarios en los que las personas quieren reunirse en la sala de reuniones, ¿sí? Y cada uno de estos valores o de estas reuniones tienen como dato, voy a ponerlo por acá, ¿sí? Cada A sub i está conformado por un tiempo de inicio y un tiempo final, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, la primera reunión es una reunión que se lleva a cabo desde las 9 hasta las 11. La segunda reunión es una reunión que se va a llevar a cabo desde las 8 hasta las 12 y así. ¿Ok? Entonces yo tengo información acerca de cuándo empieza y cuándo termina una determinada reunión. ¿Ok? Ah, aquí, aquí hay que tener en cuenta una cosa, es que para evitarnos los problemas del overlap entre reuniones, entonces vamos a asumir que el intervalo de final es abierto. ¿Okay? Es decir, cuando yo digo si la reunión es de las 8 a las 10, entonces la reunión no termina a las 10 en punto, sino que termina un poco antes de las 10. ¿Okay? De esa manera puedo asignar la sala a otra reunión a partir de las 10. Ok, entonces, eh, fíjense, la idea es que yo quiero maximizar la cantidad de reuniones que se llevan a cabo en el día. ¿De acuerdo? Maximizar la cantidad de reuniones que se llevan a cabo en el día. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ¿ya? Imagínense ustedes, este es un gráfico que muestra cómo uno localizaría cada una de los intervalos en un determinado schedule de tiempo, ¿sí? Eh, lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es tratar de que, primero, no hayan dos actividades que tengan overlap en un determinado momento. Porque obviamente, por ejemplo, la actividad A1 aquí no se puede llevar a cabo junto con la actividad A2, porque no pueden compartir el recurso. ¿Ok? Si yo tengo este ejemplo, el conjunto compatible maximal, que es el conjunto que maximiza la cantidad de reuniones que se pueden llevar a cabo en el día, serían este, ¿no? A sub 1
A sub 3, A sub 4, A sub 6 y A sub 7. O sea, son 5 reuniones que se pueden llevar a cabo en el día, maximizando la cantidad de reuniones a llevar a cabo. ¿Ok? La cantidad de reuniones a llevar a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, nuestro algoritmo Avaro, ¿sí? Nuestro algoritmo Avaro va a ser esto. Primero, ¿sí? Primero, yo siempre voy a asumir, ¿ok? Siempre voy a asumir que la primera reunión es parte del óptimo, ¿ok? Entonces, como A sub 1 pertenece al óptimo, ¿sí? Pertenece al óptimo, entonces mi primer paso, el que yo voy a tomar y el que yo voy a asumir como cierto, es que A sub 1 pertenece a la solución. ¿Ok? A sub 1 pertenece a la solución. Fíjense que desde ahí ya estoy tomando una decisión que es avara, o sea, es una decisión que incluso yo podría decir, yo no sé si A sub 1 pertenece al óptimo global, ¿cierto? Pero estoy tomando la primera decisión y esa primera decisión es la más simple, que es asumir que A sub 1 pertenece a la solución. ¿Ok? Entonces, mi siguiente paso va a ser lo siguiente. Obviamente, si yo asumo que A sub 1 pertenece a la solución, ¿sí? Entonces, todas aquellas reuniones que tienen un overlap con A sub 1 ya no pueden ser parte de la solución, ¿cierto? Por la misma condición del problema. Entonces, el siguiente paso que voy a tomar es solamente eliminar, ¿ok? Eliminar cualquiera sub K que tenga overlap, ¿ok? Que tenga overlap con A sub 1. ¿Sí? Entonces, simplemente voy a eliminar cualquier tarea que tenga un overlap con A sub 1. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser la siguiente tarea que voy a escoger? La siguiente tarea que voy a escoger es aquella que sea la primera que no tenga overlap con A sub 1. ¿Sí? Entonces, escoger, ¿sí? Escoger la primera siguiente tarea, ¿ok? Sin overlap con A sub 1. ¿Ok? Supongamos que esta siguiente tarea yo le llamo A sub J, ¿sí? Porque no sé cuál es alguna. ¿Sí? Supongamos que esa siguiente tarea es A sub J, entonces fíjense que ya escogí A sub 1. La siguiente tarea que voy a escoger es A sub J, que es la primera que no tiene overlap con A sub 1. Luego, fíjense que el proceso se va a repetir desde este punto, porque ahora yo tengo A sub J, ya había eliminado todas las que tienen overlap con A sub 1, ahora hago lo propio con A sub J. Entonces, en este punto, ¿sí? En este punto, simplemente continúo con el bucle haciendo exactamente lo mismo siempre. Ahora sé que A sub J es la siguiente tarea, elimino todas las que no tienen o tienen overlap con A sub J. La siguiente tarea que escogeré es la siguiente A sub J, tal que ese A sub J sea o no tenga overlap con el punto anterior. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces, miren, el algoritmo, o sea, este algoritmo es muy simple, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, fíjense ustedes, que algo que nos va a facilitar mucho el trabajo, ¿sí? Algo que nos va a facilitar mucho el trabajo para hacer eh, este, eh, este algoritmo, es que yo voy a ordenar, ¿sí? Voy a ordenar las reuniones de manera ascendente con respecto al tiempo final de las reuniones. ¿Sí? O sea, voy a coger todos los TFs de cada reunión. ¿Ok? Voy a coger todos los TFs de cada reunión y voy a ordenar todas las reuniones con respecto a TF. ¿Sí? Si hacemos eso, ¿sí? Si hacemos eso, entonces fíjense ustedes que esta representación que estamos viendo aquí, en realidad son, están ya de esa forma, o sea, están ordenados de acuerdo al tiempo final. Fíjense que el primer tiempo final es esta tarea, por lo tanto ese es A sub 1. El siguiente tiempo final es esta de acá, por eso es este es A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7 y A sub 8. ¿De acuerdo? Entonces todas las tareas están ordenadas con respecto al tiempo final de la tarea. ¿De acuerdo?
¿Y, ¿y por qué nos conviene hacer esto? Fíjense que esto nos conviene porque ordenándolas por el tiempo final, yo puedo saber quiénes con quiénes tienen overlap solamente por ir recorriendo el arreglo uno a uno en las posiciones de las tareas. ¿Sí? Si yo escojo a sub 1 como primera tarea, entonces la siguiente tarea, que es la que termina más pronto, es a sub 2. Y por lo tanto yo voy a poder saber que a sub 2 tiene overlap con a sub 1 y eliminarla. La siguiente tarea que sigue es a sub 3. Y como a sub 3 ya no tiene overlap con a sub 1, yo puedo asumir entonces que a sub 3 es la siguiente tarea y a partir de ahí puedo seguir haciendo el proceso de escoger las tareas hacia adelante. ¿Ok? Entonces, fíjense, voy a mostrarles y les voy a explicar el algoritmo que ya está en el apunte, ¿sí? Que es bastante simple. Fíjense que estamos creando una matriz, ¿okay? Un arreglo NumPy, ¿sí? Estamos creando una matriz con los valores de las tareas. En este caso estamos colocando una tarea más aquí, que es la tarea 00, que es simplemente un dummy, un valor, un valor 0, ¿sí? Simplemente porque yo quiero empezar desde el índice 1 y decir a sub 1, a sub 2, a sub 3 para las tareas. ¿Sí? Y aquí tenemos las tareas, ¿no? Las tareas 1, 3, 0, 6, fíjense que son estas de acá, ¿no? 1, 3, 0, 6, ¿sí? 5, 7, 7, 8, es decir, tenemos tiempo inicial, tiempo final para cada tarea. ¿De acuerdo? Y luego nuestro algoritmo varo es este algoritmo, ¿sí? Tiene 9 líneas de código y este algoritmo hace lo siguiente. Primero, voy a crear una lista que contiene las actividades solución. La primera actividad solución siempre es la 1, es decir, estoy inicializando esa lista con 1, porque el 1 siempre va a ser la solución. ¿Ok? Y luego voy a registrar en una variable j la actividad que fue la última que yo ingresé al conjunto solución. ¿Recuerdan ustedes que les dije, ¿sí? Fíjense que en un momento A sub 1 es la única solución. Luego tengo que escoger un A sub j, que es la siguiente tarea permitida, y luego ese A sub j me sirve de referencia para luego tratar de eliminar lo siguiente. Entonces siempre tengo que tener en cuenta quién es la última tarea que ha sido introducida en la solución. Eso va a ser esta variable j. ¿Sí? La variable j va a indicar quién es el último elemento de la solución. En este caso, 1, porque es la primera. ¿Sí? Y ahora, como las tareas están ordenadas por tiempo final, voy a tirar un bucle que va a recorrer desde el número 2 hasta n. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Yo voy a comparar cómo sé si una determinada tarea, ¿sí? Cómo sé si una determinada tarea tiene overlap con otra. Por ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo tengo aquí la tarea A sub 1 y por aquí tengo la tarea A sub 2. ¿Ok? ¿Cómo sé si la tarea A sub 2 tiene overlap con la tarea A sub 1? Lo único que tengo que comparar es el tiempo final de A sub 1 con el tiempo inicial de A sub 2. ¿Sí? Si el tiempo final de A sub 2 es mayor que el tiempo, si el tiempo inicial de A sub 2, perdón, es mayor que el tiempo final de A sub 1, entonces yo sé que no hay overlap y puedo considerar A sub 2 como una nueva parte de la solución. Eso hacemos aquí. Fíjense que A sub I0 es el tiempo inicial, ¿sí? El tiempo inicial de la tarea I. Si ese tiempo es mayor o igual que el tiempo final de la tarea J, que es la que guarda la solución última, entonces yo sé que no hay overlap entre la tarea I y la tarea J. ¿Qué hago entonces? Cuando no hay overlap, ingreso I como parte de la solución y ahora el nuevo J es I. ¿Ok? Fíjense que siempre ando simplemente buscando cuál es la siguiente solución que no hace overlap con la solución actual y ingreso esa solución y forma parte ahora la última tarea, parte de la solución y entonces continuamos el proceso hacia adelante. Fíjense que es un algoritmo muy simple. ¿Sí? Es muy simple. Lo único que retorno aquí es la solución. ¿Ok? Fíjense cómo si yo
Fíjense cómo, vamos a ver, está conectando para ejecutarlo. Ok. Sí, cuando corremos esto y ejecutamos asigna a varo con la lista que está arriba, que es la del ejemplo, entonces el conjunto maximal es 1, 3, 4, 6, 7, que era justamente lo que nosotros dijimos que era parte de la solución arriba. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok, ok. Bien, bien. De hecho, hay hay una prueba por inducción, ¿sí? Hay una prueba por inducción, que es la que está explicada a continuación en el apunte. Hay una prueba por inducción que permite demostrar que este algoritmo, incluso siendo avaro y tomando decisiones localmente, no decisiones globales, es un algoritmo que retorna la solución óptima global. ¿Sí? Para este caso, ojo, ¿sí? Para este caso, para este problema, esta solución me entrega un óptimo, un óptimo global. ¿Ok? Hay diferentes tipos de problemas que se resuelven con algoritmos avaros y algunas de ellas, por ejemplo, en problemas sobre grafos, em, son simplemente óptimos locales, que entregan soluciones aproximadas. Valentina nos pregunta por el chat, profe, en A sub i0, ¿qué indica el 0? Ah, fíjense ustedes que aquí arriba, ¿sí? Aquí arriba, nuestra matriz, ¿sí? Nuestra matriz de datos es de tamaño A sub n,2. ¿Ok? El tamaño de A es de n,2, en donde cada fila de A indica dos cosas. Indica tiempo inicial, tiempo final de la tarea iésima. ¿Sí? Entonces, si uno tiene A sub i0, A sub i0 indica en realidad el tiempo, lo voy a poner aquí en un comentario, ¿sí? A sub i, 0 es el tiempo inicial o tiempo de inicio de la reunión I. ¿Ok? Y por ejemplo, A sub J1 es el tiempo final. ¿Sí? Es el tiempo final de la reunión J. ¿De acuerdo? Entonces siempre el índice 0 va a almacenar el tiempo inicial de una reunión y el índice 1 va a almacenar el tiempo final de la reunión. ¿Sí? Fíjense por qué. Porque estamos almacenando eso en una matriz. ¿De acuerdo? En donde cada fila tiene tiempo final, tiempo inicial, tiempo final, tiempo inicial, tiempo final. ¿Ok? ¿Ok? Ya. Ok, ok. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Ok, si no hay preguntas, entonces... ¿No? ¿No hay preguntas? No, ¿cierto? Ok, entonces si no hay preguntas, vamos a pasar a ver ahora backtracking. ¿Sí? Vamos a empezar a ver backtracking. Em, hay algunos problemas computacionales, algoritmos, que, en los que no queda de otra que tratar de buscar todas las soluciones posibles del problema.
¿ok? No queda de otra que tratar de buscar todas las soluciones posibles del problema. El detalle está en que muchas veces la cantidad de soluciones o la cantidad de intentos o de búsquedas de la solución es tan grande, el espacio de posibles soluciones es tan grande, que tenemos que buscar una forma de cómo hacerlo de manera sistemática, de manera correcta y también de manera eficiente, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra nuestro tema de backtracking. Backtracking es una estrategia de algorítmica que me permite tratar de buscar soluciones a un problema combinatorio generalmente, pero de manera sistemática, ¿sí? Eh, y en donde la idea es que yo trate de hacer un prueba y error, ¿ok? Es decir, tengo un problema, yo sé que ese problema tiene diferentes estados en los cuales yo puedo solucionarlo. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, tratar de solucionarlo de la primera forma. Si por ahí no va la solución, entonces trato de solucionarlo con la segunda forma, y si por ahí no va la solución, trato de solucionarlo de la tercera forma. ¿Y por qué se llama backtracking? Se llama backtracking porque el mecanismo en el cual yo trato de encontrar una solución por un camino y me doy cuenta que por ahí no se soluciona, lo que tengo que hacer de alguna forma es como deshacer las decisiones que tomé, o sea, backtrack, ir hacia atrás, ¿no? Retroceder y ir por la siguiente solución. Por eso se llama backtracking, ¿no? Es como ir hacia una solución, si no es la solución, ir hacia atrás y ir deshaciendo las opciones y luego ir hacia la siguiente y así. ¿Ok? Vamos a ver que una forma de cómo solucionar problemas de tipo backtracking es utilizando bastante la recursividad, ¿sí? Porque la recursividad nos permite hacer justamente ese mecanismo de retroceder, ¿sí? Ese mecanismo de retroceder con nuestras decisiones lo podemos hacer de manera más natural. ¿Ok? Miren, vamos a tomar como ejemplo, para explicar el tema de backtracking, el problema del laberinto. ¿Ya? El problema del laberinto. Voy a dibujar por aquí un, eh, una figura que trate de hacer una semblanza de lo que está en el apunte. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a graficar algo así. ¿Ok? Supongamos que ese es un laberinto, ¿sí? Supongamos que este es un laberinto y yo tengo un punto de partida que está aquí y tengo un punto de llegada que está aquí. ¿De acuerdo? Vamos a asumir también que, por ejemplo, yo puedo colocar esta información del tablero, ¿sí? O sea, la información para saber si en un lugar hay una pared o si en un lugar hay un camino libre. Eso yo lo puedo almacenar en una matriz, por ejemplo. ¿Ok? Yo puedo almacenar eso en una matriz en donde, por ejemplo, los valores que tienen valores unos son pared, ¿ok? Y los valores que tienen ceros son espacios en blancos, ¿sí? O sea, yo puedo hacer eso ya a manera de representación del problema en la computadora. Entonces, la idea sería cómo yo puedo, ¿sí? Cómo yo puedo ir siguiendo. Yo sé que el punto de partida es un cero, por lo tanto sé que es un punto en donde yo puedo estar parado para resolver el problema. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar la solución? ¿Sí? Fíjense ustedes que si no hay información, o sea, para un algoritmo como el que vamos a hacer, si no hay información de contexto acerca de una posible ruta o acerca de algún hint que me diga dónde está la salida, no hay forma de que yo pueda guiar directamente eh, eh, mi personaje, digamos, desde la entrada hasta la salida. Entonces, lo único que puedo hacer es empezar a tomar decisiones, uno a uno. Por ejemplo, tal vez de repente la solución a este problema sea que yo vaya a una posición para acá, luego vaya a una posición para acá, luego vaya a una posición para acá. Fíjense que en algún momento, si yo decidí ir, por ejemplo, siempre a la derecha primero, voy a la derecha, 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 hasta que me topo con esta pared, y en donde me doy cuenta que yo no puedo ir a la derecha. Entonces, como
como el paso de ir hacia la derecha no se puede realizar, entonces tengo que tomar otra alternativa. Entonces, supongamos que la otra alternativa ahí es ir hacia abajo. ¿Sí? Voy hacia abajo, voy hacia abajo, voy hacia abajo hasta aquí. Hasta un punto en donde de nuevo puedo comenzar a tomar la primera decisión, que era ir hacia la derecha. Voy hacia la derecha, voy hacia la derecha, ¿sí? Y me topo con este punto. Fíjense ustedes, lo primero que voy a tener en cuenta aquí, lo voy a poner por aquí ya, yo voy a tener un orden en el cual tomo mis decisiones. Primero, voy a hacer que el personaje vaya a la derecha. Si no puede solucionarse el problema yéndose a la derecha, voy a decir que vaya hacia abajo. Si no puede resolver el problema yendo hacia abajo, voy a decirle que vaya hacia la izquierda. ¿Sí? Y si no puede resolver el problema yendo hacia la izquierda, voy a decirle que vaya para arriba. ¿Sí? Son las 4 posibles opciones en este tablero. ¿De acuerdo? Entonces fíjense ustedes que cuando llega a este punto, tratamos de ir hacia la derecha y ya no puede seguir con el problema. ¿Cuál es la siguiente opción? La siguiente opción es que vaya abajo. Y fíjense, mi algoritmo va a comenzar a hacer decisiones malas. ¿Sí? Va a ir hacia abajo. Como no puede ir a la derecha de nuevo, va hacia abajo. Y fíjense lo que pasa. En este punto ya no puede ir a la derecha, ya no puede ir hacia abajo, ¿sí? Trata de ir hacia la izquierda, tampoco, y la única opción es ir hacia arriba, ¿sí? Fíjense que en ese punto, mi algoritmo hizo todos estos pasos, pero yo lo que necesito es que en este punto mi algoritmo empiece a ir hacia atrás. ¿Qué significa eso? Significa que deshaga esta decisión, y cuando encontró en este punto, recuerdan que en este punto la decisión que tomé fue ir hacia abajo, ¿sí? Entonces, en ese punto, la siguiente decisión que debía tomar es ir hacia la izquierda. No puede ir hacia la izquierda porque hacia la izquierda es por donde vino. Entonces, la siguiente decisión es ir hacia arriba. Por lo tanto, en ese punto voy hacia arriba y una vez estando en este punto, vuelvo a tomar las decisiones en este orden. Derecha, abajo, izquierda, arriba. Cuando voy hacia la derecha, entonces encuentro la solución. ¿Sí? Fíjense que sin el mecanismo de backtracking, yo no hubiera podido deshacer este conjunto de actividades que tengo aquí. ¿Okay? Porque esa es la idea. La idea es que tomo una decisión y voy para adelante, hasta donde se pueda. Pero si yo no llego a una solución por ese punto, tengo que deshacer todas esas decisiones para tomar en algún punto otra de las decisiones posibles que estaban permitidas y disponibles. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se entiende la idea del backtracking? Antes de pasar a ver ya cómo... Profe, ¿Sí? las decisiones que tiene como anotadas en amarillo, esas son las flechitas de para dónde se va a mover el personaje, Ujú. los toma como, las toma como en base a algún criterio o solamente porque están en orden. Y por ejemplo, si no resuelves a la derecha, tiene que ir para abajo. Si no resuelve Ya, para abajo, tiene ya, que ir para... buena pregunta, Francisco. Es el programador, o sea, nosotros, quienes definimos el orden de las acciones. ¿Sí? O sea, el orden de las acciones, de hecho, fíjense ustedes que aquí uno enumera todas las posibles opciones, o sea, da lo mismo a la larga, da lo mismo que el orden sea ese o alguna permutación de las direcciones, porque eh, eh, igual en algún momento vas a necesitar si no es todas, al menos el conjunto completo de posibles acciones que puedes hacer para dirigirte hacia el conjunto solución. ¿Ok? Hay algunos casos y hay algunos problemas en donde una acción puede ser de repente más prioritaria que otra, pero depende del problema generalmente. En este caso, para los problemas de los laberintos, indistintamente da lo mismo. O sea, va a haber un laberinto para el cual este conjunto de operaciones sea el óptimo o el mejor, y habrá otro algoritmo más intrincado de repente en donde otro conjunto de acciones sea el mejor. ¿Ok? Y como no hay forma de saber, entonces eh, diría yo que da lo mismo el orden. O sea, el orden para este problema en particular no es determinante. ¿Ok? O sea que incluso podría como tirar las soluciones como, las flechitas como al azar, por así decirlo. Sí, Como que... sí, sí. Ahora,
generalmente, en la mayoría de problemas de backtracking, uno hardcodea las acciones, ¿no? O sea, las acciones están hardcodeadas en el código, entonces, si uno toma una decisión primero de qué acción va a realizarse primero para poder resolver el problema, ¿ya? Y también, otra cosa, una vez que uno decide el conjunto de acciones y el orden que se van a usar, ese orden no cambia durante toda la ejecución del programa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ya, miren, vamos a ver cómo se programa esto, ¿sí? En el apunte tenemos una forma muy simple de guardar un laberinto, que es con una lista de listas. Básicamente una lista de cadenas, ¿ya? Una lista en donde, por ejemplo, la primera cadena es la parte superior del tablero, la segunda cadena es la siguiente fila y así, ¿no? Se fijan ustedes que ahí eso nos va formando como la idea de que hay un camino, ¿no? Cualquier carácter que no sea espacio en blanco es una pared, ¿no? Entonces, por ejemplo, el carácter menos significa una pared por arriba, la barra vertical significa una pared de lado y así, ¿ya? Entonces, em, otra cosa más. El signo igual para nosotros en este problema va a significar la salida. Por lo tanto, cuando yo llegue al signo igual, sé que ya llegué a la salida. ¿De acuerdo? Miren, nuestro problema se podría resolver, fíjense ustedes, se podría resolver de manera sencilla utilizando recursividad. ¿Ya? Vamos a definir una función que se llama salida, ¿sí? Y a esa función salida le voy a enviar la posición en donde se encuentra el personaje en algún momento. ¿Sí? Por ejemplo, esa posición podría ser 0, 0, significando que está en la esquina superior izquierda de nuestro tablero. ¿Ok? Esta función retorna verdadero o falso. Retorna verdadero si es que encontré una solución y retorna falso si es que no encontré una solución. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que al ser una función recursiva, ¿cómo sé yo si ya llegué a una solución? Yo sé que llegué a una solución cuando mi personaje está parado en una posición IJ, tal que esa posición IJ es el símbolo igual. ¿Sí? Cuando yo llegué a ese punto, entonces sé que se resolvió el problema y por lo tanto retorno verdadero. ¿De acuerdo? Retorno verdadero. ¿Ok? ¿Qué más? Otro caso más es que imagínense ustedes que mi personaje llegó a un lugar en donde no hay un espacio en blanco. Fíjense ustedes que eso simboliza esto, ¿no? Simboliza este caso en donde yo quiero ir en una determinada dirección, pero hay una pared. ¿Sí? Entonces, cuando eso pasa, si yo tengo, o sea, si mi personaje está en una posición en donde no hay un espacio en blanco, retorno falso porque por ahí no es la solución. ¿Sí? Retorno falso porque por ahí no es la solución. ¿De acuerdo? Ahora, miren, este, este proceso, les voy a graficar por aquí, es algo como esto. ¿Sí? Es como si yo tuviera en algún momento mi personaje en esta posición, ¿sí? Mi personaje en esta posición, y entonces fíjense que el orden de las acciones que yo coloqué en amarillo, ¿sí? El orden de las acciones que yo coloqué en amarillo significa lo siguiente. Significa que si mi personaje está en la posición verde, lo primero que voy a hacer es tratar de buscar una solución en su posición de la derecha. Luego voy a tratar de buscar una posición, una solución en su posición de abajo. Fíjense que hay un orden. 1, 2, luego a la izquierda, 3 y luego arriba 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver esto a nivel algorítmico? Bueno, podría tratar de buscar si hay una salida a la derecha, o hay una salida abajo, o hay una salida a la izquierda, o hay una salida arriba. Y eso está aquí, miren. Fíjense que este if que está aquí, el que continúa, ¿sí? Es un if que me dice, si trato de buscar la salida en la posición IJ-1, o en la posición IJ+1, o en la posición I-1J, o en la posición I+1J. Fíjense que aquí incluso este orden es muy distinto al orden que hemos puesto aquí. ¿Sí? Este orden es I,J-1 es la posición de la izquierda, I+1,J es la posición de arriba. ¿Sí? Y en realidad estamos probando izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Sí? Si alguna
de esas 4 opciones me retorna verdadero, está con un OR aquí. Si alguna de esas 4 opciones me retorna verdadero, retorno verdadero. En caso contrario, significa que no hay salida a ninguno de los lados. Por lo tanto, retorno falso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, esto lo estamos resolviendo utilizando este algoritmo que está aquí. ¿Sí? Ahora, voy a tratar de ejecutar esto. ¿Sí? Hay un problema con ese algoritmo. ¿Sí? Fíjense. ¿Ok? Hay un problema con ese algoritmo. ¿De acuerdo? Python termina abruptamente diciéndome, hay una recursión con una profundidad que ha excedido el máximo permitido por el sistema. ¿Ok? El máximo permitido por el sistema. ¿Qué pasó aquí? Estamos tratando de resolver una función recursiva, pero esa función recursiva no termina nunca. ¿Y saben por qué pasa eso? Eso pasa porque mi función que he puesto ahí nunca está verificando que hay posiciones por donde yo ya pasé y que por esas posiciones por donde yo pasé, mi algoritmo no debería tratar de buscar de nuevo una solución. Porque es como que, imagínense, es como que yo estuviera tomando esta decisión, ir hacia adelante y en la siguiente recursión voy hacia atrás. Y en la siguiente recursión voy a ir hacia adelante y en la siguiente hacia atrás. Fíjense que voy a crear un bucle infinito ahí, porque voy hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Quiere decir que mi personaje no se está moviendo. ¿Sí? Entonces yo debería cambiar el algoritmo de manera que en algún momento, ¿sí? De manera que en algún momento eh, la posición en donde yo he pasado o ya visité, la voy a marcar con un símbolo. ¿Ok? Lo voy a marcar con un símbolo. De manera que la siguiente vez que mi algoritmo trate de ir por una posición por donde yo ya pasé, simplemente va a ser esto, ¿no? O sea, si la posición no es un espacio vacío, entonces va a retornar falso. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos simplemente colocando, ¿sí? Eso lo hacemos simplemente colocando, estamos colocando un valor X, ¿sí? Estamos colocando un valor X por todas aquellas posiciones por donde el algoritmo ya pasó. ¿Ok? Por donde el algoritmo ya pasó. ¿De acuerdo? Y con esa línea de código que está aquí intermedia, volvemos a llamar a salida y entonces va a pasar esto. Por ejemplo, salida 5.2 significa que estoy aquí. ¿Okay? Fíjense que esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Estoy aquí. Y 5.2 es aquí. ¿De acuerdo? En esa posición no hay salida, porque simplemente no hay forma de salir desde ese punto hacia afuera. Hay 4 paredes ahí encerradas encerrando al personaje. Fíjense que cuando corro eso, ¿sí? El algoritmo me dice falso, porque no hay solución, y además dejó marcadas las posiciones por donde recorrió el algoritmo, que en este caso fue estas 4 posiciones. ¿De acuerdo? Cuando yo sí tengo una solución, entonces, por ejemplo, la posición 410 sería 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 10, no, 0, 1, 2, 3, 4, 10, que está como por aquí. ¿Ok? Por aquí, el algoritmo hace todo el conjunto de operaciones hasta llegar a su posición final. Ojo que aquí, ¿sí? Ojo que aquí las X no necesariamente van a mostrar el camino. Las X simplemente lo que están marcando son todos los lugares por donde mi algoritmo pasó y trató de buscar una solución. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente definen cuál es el camino por donde realmente está la solución. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? ¿cómo es que eh, el
la lista que uno le entrega a la matriz interpreta como el tema de los espacios. Porque, por ejemplo, Eh, si yo digo 0, el lugar 0,3, por ejemplo, como que lo lee como por espacio el tema de las filas, por sí, de las filas, por por carácter, claro. carácter. Claro, o sea, por ejemplo, la posición 0,3 sería la primera fila, porque el 0 es la posición, la primera fila sería esta cadena, y 3 sería 0, 1, 2, 3, sería este más que está aquí, ¿no? Ese sería el 0,3. ¿Sí? Igual aquí, ¿no? Por ejemplo, 4,10 es la fila 4, o sea, perdón, la lista en índice 4. Este es 0, 1, 2, 3, 4. O sea, es esta fila. 10 sería 0, 1, 2, 3. Acá hay dos espacios, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, aquí está empezando, en este espacio en blanco, el primero. Esa es la posición 4, 10. ¿Ok? Pero eso yo no entendí cómo el algoritmo agrega la X. ¿Cómo el algoritmo agrega las X? Sí. Sí. Em, Fíjense que lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí, ¿ok? Es, se está concatenando. Lo que pasa es que la posición, la posición I, J, ¿sí? La posición I, J es en donde yo quiero colocar una X. ¿De acuerdo? Entonces, miren, permítanme hacerlo aquí arriba, aquí en esto, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, la posición I, J, ¿sí? I, J, fíjense que I está denotando una cadena, ¿sí? Porque lo que estamos usando nosotros es una lista de cadenas. Entonces, I está denotando una de las cadenas y J está denotando un elemento de esa cadena. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero cambiar solamente ese elemento IJ, que antes era un espacio en blanco, y quiero ponerle una X, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, primero, esto, transformarlo en todo lo que está antes del J, pasarlo a una nueva cadena, ¿sí? Colocar una X en medio y luego todo lo que está a continuación de ese J, pasarlo a otra cadena. Y esta va a ser mi nueva cadena I. ¿Ok? Entonces mi nueva cadena I es todo lo que había en la cadena antes de la posición J, que está aquí, X en medio, y luego todo lo que había en la cadena luego de la posición J, que es esta de acá. Eso es lo que estamos haciendo aquí, miren. L sub I, o sea, la nueva cadena en la posición I, es igual a todo lo que había en la cadena I hasta la posición J, más el carácter X, más todo lo que había en la cadena I desde la posición J más 1 en adelante. ¿De acuerdo? Nos hace una pregunta Nicolás. Cuando ustedes ponen, en este caso estamos colocando L sub I, dos puntos J, ¿sí? Eso significa, ¿sí? Esta notación de dos puntos J significa todo lo que hay en la cadena desde el inicio hasta J sin incluir J. Es como lo que se emplea en range, ¿no? ¿Sí? Todo lo que viene del inicio de la cadena hasta J sin incluir J. Eso significa todo hasta antes de J, ¿no? Que es justamente lo que estamos diciendo aquí, que es hasta I, L de I, J menos 1. ¿Ok?
Y lo mismo aquí, ¿no? Cuando uno coloca la notación índice, dos puntos y vacío, eso significa desde el índice tal en adelante hasta el final. ¿Sí? Desde el índice tal en adelante hasta el final. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿cómo sabemos cuál de las recursiones se está utilizando primero para respetar el orden de los movimientos? Siempre la de la izquierda. O sea, esta de acá es la primera que se está ejecutando. Si por ahí no hay solución, se Ya. ejecuta la segunda. Si por ahí no hay solución, se ejecuta la tercera. Si por ahí no hay solución, se ejecuta la cuarta. Y eso simplemente por el orden en el que puso los oro, ¿no? Sí, sí, solamente por eso. Siempre en una expresión dentro de un if, siempre se ejecuta lo de más a la izquierda primero. Y luego lo demás. Ya. Ujú. Ya. Eso. Eso. Hay algunos problemas bonitos con backtracking, como por ejemplo el problema de las 8 reinas, o uno puede solucionar sudokus, ¿no? Uno puede solucionar sudokus con backtracking, ¿no? Porque fíjense ustedes que el sudoku, tienes un tablero, tienes números, algunos puestos en el tablero, y entonces, ¿cómo lo solucionas? Bueno, empiezas a tirar números, en cada casillero vacío empiezas a poner un 1, y luego ves qué pasa si el resto si el resto del tablero se soluciona colocando un 1. Si no se puede solucionar, entonces lo cambias a un 2 y así. Entonces al final puedes solucionar el problema del sudoku eh, con un algoritmo tipo backtracking. ¿Ok? Profe, ¿Sí? y sobre la eficiencia de estos algoritmos, como que no hablamos, porque no hay como otra forma realmente de hacerlo, ¿cierto? No. No, backtracking se utiliza generalmente para problemas que son combinatorios en donde no queda otra que buscar la solución a través de prueba y error. Entonces, la eficiencia de backtracking es eso, es combinatoria. O sea, lo peor que podría pasar es que tú recorras todo el tablero y te des cuenta que no hay solución, ¿no? Entonces, eso es tan malo como probar todas las posibles opciones. Entonces, em, eh, generalmente backtracking se utiliza como una estrategia en la que no tienes otra salida, o sea, no tienes otra solución más que evaluar todo. Pero fíjense ustedes que hay una lógica, cómo cambia el algoritmo, simplemente porque basta con que yo marque, ¿sí? Basta con que yo marque las posiciones por donde yo voy pasando, convierto el algoritmo de algo que no se puede correr en el computador porque simplemente no da la capacidad, ¿sí? A convertirlo en un algoritmo que es eficaz en el sentido que encuentra una solución, pero en donde claramente la eficiencia ni la tocamos y ni hablamos de eficiencia de un algoritmo backtracking porque simplemente es combinatorio, ¿no? Claro, claro. ¿Ok? No, además, acá serviría para cualquier laberinto, po, ¿o no? Sí, este mismo algoritmo, sin cambio, funciona para cualquier tipo de laberinto que uno le ponga acá. Uno podría colocarle un laberinto grandísimo, más complejo, y igual este mismo algoritmo lo va a solucionar, ¿no? O como les dije, el problema del sudoku, por ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes que no hay un algoritmo para solucionar sudoku, ¿cierto? O sea, no hay. O sea, tal vez puedan haber algunas heurísticas que ayuden a que uno pueda tomar una mejor decisión, pero a la larga resolver un sudoku es a prueba y error. Entonces, hay problemas en donde no queda otra que tirar todas las soluciones y hacer un algoritmo de este tipo backtracking, ¿no? Y en donde claramente no nos importa la eficiencia, o sea, ahí ya no estamos hablando de eficiencia porque yo lo que quiero primero es encontrar una solución y, y, y tener una solución disponible a través de un algoritmo, ¿no?
¿Ok? Gracias, profe. Ok. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Ok, entonces si no hay preguntas y comentarios, nos vamos a quedar ahí. Más de un momento estamos publicando el ejercicio de la semana y el día jueves empezamos a ver estructuras de datos. ¿Ok? Ok, espero que estén bien, cuídense y nada, gracias por la clase de hoy. Nos estamos viendo, cuídense. Chao, chao. Igual, profe, Gracias, que profe, esté que bien. Igual, profe. Chao, chao. Chao, ánimo. cuídense, Profe. chao. Cuídese. Chao, chao.